Hola a todos, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre las mascarillas. En España desde hace unas semanas se han puesto obligatorias para todo, incluso que se guarde la distancia de seguridad. Y esto ha hecho pues que las ventas se exploten, que las empresas de mascarillas se froten los dedos, las manos. Aquí podéis ver una empresa china que desde enero hasta ahora pues ha multiplicado sus acciones por un 200%, lo cual es interesante si queréis invertir, pero bueno, no es el tema del vídeo. Vamos a hablar sobre los riesgos de la mascarilla y sobre todo que se habla poco sobre si es efectiva a la hora de frenar el contagio. Vamos a empezar por ver un poco el orden de magnitud en el que nos movemos en la escala métrica para entender lo pequeño que es un virus. Mirad, aquí tenemos por ejemplo un huevo de rana visible a simple vista porque mide alrededor de 1 milímetro. Luego tenemos cosas ya más pequeñas en orden de micrómetros, como una célula de planta o de animal, un glóbulo rojo, para los cuales necesitamos un microscopio óptico. Y luego si ya entramos en los nanómetros, pues para poder ver un virus o cosas así de pequeñas necesitaríamos un microscopio electrónico. Microscopios que por curiosidad, para que lo sepáis, hay poquísimos en el mundo. Por lo tanto, el estudio de los virus es más reducido de lo que parece. Y bueno, en concreto, el virus que nos interesa tiene este tamaño, unos 125 nanómetros aproximadamente, lo cual lo hace muy pequeño. Porque lo entendáis, si esto fuera una célula humana, tenemos aquí el núcleo, tenemos el tamaño de una bacteria aproximadamente, y aquí tenemos el puntito blanco que sería un virus. Bueno, la cuestión que nos interesa es ver si el poro de la mascarilla, porque tienen poros como casi todos los materiales, si ese poro es más pequeño que lo que intentamos filtrar o frenar. Y la respuesta es que en la mayoría no. Solo las P100 y las FFP3 tienen un poro menor, por lo tanto sí lo filtrarían. Pero las famosas FFP2 no, es más grande el poro, de hecho cabrían juntos 3 virus. Las N95 lo mismo, también cabrían 3 virus por ahí. Y las quirúrgicas, las de tela, las que lleva prácticamente todo el mundo, pues el poro es tan grande que por cada poro cabrían unos 20 virus juntos. Sería como si entrara un pájaro por la ventana abierta en tu casa. Por ello, pues a nivel económico y de prevenir multas sería igual de efectivo ponerse una servilleta, papel higiénico o papel de cocina. Vamos a ver ahora cómo se protegen diferentes profesionales de agresores químicos o biológicos para evitar problemas de salud en su tracto respiratorio. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, a un minero, aquí a un bombero, aquí a un trabajador de un laboratorio químico. Aquí tenemos una persona que trabaja en chapa y pintura. Fijaros, está puliendo una superficie de un coche, supongo, y mirar el nivel de protección al que llega. Y aquí tenemos a personas que visten un traje de máxima seguridad, un traje de bioseguridad, porque si la fuente no falla, son trabajadores del laboratorio de Wuhan, de donde se escapó el supuesto virus. Fijaros, como digo, el alto grado de protección que alcanzan para evitar un posible contagio. Y por el contrario, nosotros nos pensamos que por llevar un trapo mal puesto en la boca, pues está todo hecho. Vamos a ver ahora un poco el uso de mascarilla en la población, como veis en la gráfica de la izquierda, respecto al número de contagios en el tiempo en la gráfica de la derecha. Empezamos con España, vemos que en las últimas semanas estamos entre un 80 y un 90% de uso de mascarilla por parte de la población y que a pesar de ello los contagios están subiendo cada día. Nos movemos en torno a 1000 aproximadamente. En el caso de Italia el uso de mascarilla es parecido, pero los contagios son mucho menores, unos 200 aproximadamente o incluso menos. Alguno podría decir que Italia empezó a usarla masivamente antes y que por ello pues, ha conseguido que ahora las cosas vayan un poco mejor. Sin embargo, este argumento se cae por tierra cuando vemos casos como Noruega, donde los contagios diarios son entre 0 y 10 quizá, y el uso de mascarilla es menor al 9%. Lo mismo que en Finlandia, con un uso menor al 7%, tienen varios días seguidos sin contagios y si tienen, pues tienen entre 1, 5, 10. Y en Dinamarca, que quizá a lo mejor tienen algún pico puntual un poquito más, pero no llegan ni a 100 y es que hay varios días que no tienen nada,
pero es que además usan menos de un 5% la mascarilla. Alguno también podría decir que a lo mejor esto es por los test, que hacen menos test y por lo tanto la enfermedad está más latente pero es desconocida. Y para nada, esto no es cierto porque justo en el caso de Dinamarca, en proporción de población, llevan el doble de test que los que se han hecho en España. Vamos a ver ahora algunas noticias curiosas, sobre todo por el tiempo en el que se dieron. Vamos a explicar esta, que es del 28 de febrero, cuando todavía no estaba el pico de la pandemia y cuando el relato de los medios de comunicación era bastante diferente. Decía que el uso de mascarilla era un uso irracional por parte de la población, innecesario, incluso irresponsable, ya que producía desabastecimiento en cuanto a los profesionales sanitarios y a pesar de que muchos ciudadanos se resistían a aceptar estas recomendaciones y que las ponían en duda. Es decir, se llegaba a señalar como personas irresponsables a aquel que quería protegerse por el miedo que ya se estaba empezando a emitir. Continuaba diciendo que el objetivo de la mascarilla es evitar la transmisión de agentes infecciosos y que se diseñaban de dentro hacia afuera, es decir, que la mascarilla evitaba que el virus saliera más que entrara. Por ello, concluye que las personas que no están enfermas no necesitan usar mascarillas porque no hay pruebas de que se protejan. De hecho, si nos vamos a la historia de las mascarillas, en concreto este doctor, Johannes Mikulicz, que fue el que las extendió, pues se puede ver que el motivo fue que se veía en las operaciones, en las cirugías, que los pacientes en sus incisiones pues se producían infecciones por los mismos patógenos que tenían aquellos cirujanos que los operaban en su tracto respiratorio. Por lo tanto, la mascarilla se extendió y sigue usándose en los hospitales para evitar que la persona, el paciente, la persona tratada, se infecte por parte del médico y no al revés como nos quieren hacer pensar. Vamos ahora con un par de artículos curiosos porque están consultando al mismo médico, pero son de meses diferentes. El primero es de enero, como digo, cuando la pandemia se tomaba a broma, pues esta persona decía, las mascarillas apenas protegen de una infección respiratoria como esta. Y, es más, son peligrosas porque crean una falsa sensación de seguridad. Indicaba Vicente Baos, médico y especialista en salud pública. Y concluía, el tamaño de los virus es muy pequeño y puede atravesar perfectamente esa barrera. Justo lo que hemos comentado al principio. Pues bien, independientemente de esto, unos meses después, en mayo, la opinión de ese mismo experto es totalmente contraria. Ahora resulta que escribe artículos diciendo lo maravillosas que son las mascarillas, que todo el mundo tiene que llevarlas, nos aconseja diferentes tipos y concluye con lo siguiente. Un último argumento favorable al uso de la mascarilla. No es tanto sanitario sino social. Su uso generalizado, no solo por parte de personas enfermas, evitaría la discriminación social de las personas contagiadas. Es decir, que recomienda la mascarilla a todo el mundo y ya no solo por temas médicos, sino también por otros temas más banales. ¿Por qué se da este cambio tan bipolar en estos expertos? Que no solo ha sido de este, yo los he visto de varios. Pues principalmente esto sucede porque no tenemos expertos independientes, no tenemos, o al menos los que salen en los medios, no tenemos esos científicos que tengan una opinión discordante al relato oficial. Más que nada porque tienen miedo a perder su empleo, su trabajo, que les sancionen, como le ha ocurrido a este doctor de Formentera, que explicaba que el 90% de las cosas sobre la pandemia que nos cuentan en los medios son mentiras. Y bueno, esa es un poco la situación actual y por qué nos encontramos en ella. Por cierto, curiosa la publicidad aquí, anunciando también mascarillas. Bueno, continuamos. Porque, puestos a meter miedo, podemos aumentar el nivel de terror con cualquier artículo o noticia. Por ejemplo, artículos sobre el peligro de que el virus se transmita a través de los ojos, en concreto a través de los conductos lacrimales, los cuales tienen conexión con el sistema respiratorio. Por lo tanto, ya con esto que sería absurdo llevar la mascarilla porque si no te proteges con unas gafas de natación los ojos, pues igualmente te puedes contagiar. O el estudio de las vías de contagio a través de los animales, lo cual también pues echa todo por tierra porque si todo el mundo lleva mascarilla pero un perro o un gato te lo pueden contagiar, no sirve de nada. Lo mismo con los niños pequeños, porque lógicamente están exentos de llevarla.
para no asfixiarlos. O luego ya, si alcanzamos niveles de terror estratosférico, pues se nos habla de que el coronavirus está también en las aguas residuales, en esta noticia de Valencia, pero también ha salido de Barcelona. Pero bueno, yo os recomiendo que no le hagáis nada de caso a estas cosas, solo sirven para meter miedo. En concreto, lo de las aguas residuales se explica por el vídeo anterior que hice, porque las pruebas PCR son inespecíficas y por ello pues puede salir positivo perfectamente una papaya o una cabra, como pasó y denunció el presidente de Zimbabue, si no me equivoco, o Tanzania. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué nos dice la propia OMS en sus documentos oficiales y de consenso sobre el uso de mascarillas y a fecha de 5 de junio del 2020. Empiezan diciéndonos lo siguiente. Hasta el momento, el uso generalizado de mascarillas por las personas sanas en la comunidad no se apoya en datos de investigación de buena calidad o directos. Por ello, conviene sopesar los riesgos y beneficios. Es decir, la OMS se cubre las manos y dice que el uso de mascarillas por parte de gente sana puede ser peligroso. Posibles riesgos. Punto número 1. Aumento de la contaminación de la mascarilla por el usuario, por manipularla, por luego tocarse los ojos, etc. Posibilidad de contaminación en el punto número 2, porque la mascarilla se va humedeciendo con el vaho, con el vapor de agua que desprendemos y puede crear condiciones favorables de aumento de microorganismos. Punto número 3. Posibilidad de dolor de cabeza o dificultades para respirar, cosa que no paran de negar en los medios de comunicación, diciendo que es todo psicológico, que es mentira, salen médicos diciendo que eso no es verdad, que se respira igual perfectamente, que puedes salir hasta a correr. Pues fijaros lo que dice la OMS. La posible aparición de lesiones cutáneas de la cara, dermatitis irritativa, empeoramiento del acné cuando las mascarillas se usan mucho tiempo. Luego dice, dificultades para comunicarse, posible incomodidad, falsa sensación de seguridad que hace que no tengas en cuenta otras medidas, y así continúa. Luego, en el mismo documento se dice, si se recomienda el uso de mascarillas por el público general, las autoridades deben, es decir, el Gobierno de España en nuestro caso, evaluar la repercusión positiva, neutra o negativa de usar mascarilla en la población general. Es decir, si se recomienda que todo el mundo use mascarilla, debería estudiarse los posibles riesgos, cosa que no se está haciendo. Lo que sí se está haciendo es no parar de bombardear y machacar con estas empresas de fact-check, de bulos, de fake news, pues todos los posts y todas aquellas personas que se preocupan por su salud y se cuestionan si el uso de mascarillas es peligroso. Pero bueno, no vamos a centrarnos tanto en eso, sino en lo descarados que llegan a ser, porque fijaros el titular. Verificamos por usted. Las mascarillas quirúrgicas no provocan que el usuario respire su propio CO2. Bueno, pues esto, aparte de ser mentira y ser un bulo por parte de los propios desmentidores de bulos, es muy descarado porque dicen verificamos por usted. Esto se traduce en pensamos por usted y si le quitamos la censura a la traducción es usted es tonto, no piense, vea solo la tele, haga caso a lo que se dice, que ya los expertos pensarán por usted y le dirán lo que tenga que hacer. Si nos vamos al argumento que muchos profesionales sanitarios y personas dicen de que las mascarillas no pueden ser peligrosas porque los médicos las llevan usando años, hay que decir que por lo general los doctores, los cirujanos no operan todos los días. Cuando operan, por lo normal, operan 1, 2, 3, 4 horas y en aquellas operaciones que puede haberlas más largas se suele trabajar con un grupo de cirujanos, más que nada por una cuestión de concentración. Y bueno, esto no lo digo yo, lo he visto en varias entrevistas a diferentes doctores. Y además hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo son mucho mejores que cualquier otra persona, pues bueno, porque incluso una enfermera les puede limpiar el sudor, tienen un ambiente muy refrigerado en el quirófano. Y esto no tiene nada que ver con las condiciones que pueda tener una cajera de supermercado trabajando 6 días a la semana, 8 horas, unos socorristas que además están de sol a sol con temperaturas superando los 40 grados en algunas zonas, obreros de la construcción que además hacen un trabajo físico importante o trabajadores del reparto
que las propias empresas les obligan a, dentro del coche, cuando van ellos solos, a llevar la mascarilla, yo creo que por una cuestión de cubrirse las espaldas, en caso de que hubiera un rebrote. Y bueno, pues estas son las condiciones de estas personas, de estos profesionales. Luego tenemos otro problema, que es el de que la gente no es profesional en el uso de mascarilla, quiero decir, no está entrenada para usarla, no sabe cómo hacerlo, manipularla de manera adecuada. Por eso se ve a la gente que la lleva puesta y luego se la quita, la pone en el codo, llega al bar y la deja en la mesa. Y esto es una guarrada. Es una guarrada, pero es que no se puede hacer otra cosa. No tenemos un kit antiséptico para guardar la mascarilla, ni se nos ha proporcionado nada de eso, ni se nos ha entrenado para eso. Entonces es normal que la propia mascarilla se vuelva en una fuente de contagio más peligrosa todavía que no llevarla, y que se hagan estudios viendo, pues eso, los niveles de contaminación y de crecimiento de microorganismos que puede llegar a haber en esa superficie de tela que nos ponemos a milímetros de nuestra boca. Luego tenemos el problema de la cuestión económica. Las familias numerosas pues son las que más lo notan. Se calcula que en torno a 120 euros al mes, una familia de 4 personas, lo cual, si tuviera alguna utilidad, pues bueno, tendría sentido, pero como no la tiene y encima tenemos una crisis económica, pues la gravedad del asunto es todavía mayor. Por lo tanto, al final la sensación es que somos conejillos de indias ante un gran macroexperimento social. Y lo más triste quizá es pensar que en breve, cuando las personas que empiezan a sufrir daños por el uso tan prolongado de esas mascarillas empiecen a tener problemas de salud, pues probablemente nos mientan y nos digan que vuelve a haber problemas pulmonares por causa de un patógeno. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.